Jesús Cordero soy, siempre más bien nuevo voy, como buen pastor me guía, toda mi alma en él confía, porque su favor me da, nada pues me faltará. Por mi nombre me llamó, y su voz conozco yo, me protege el fiel callado, buenos pastos él me ha dado, claras fuentes en mi ser, bueno es él, luz a mi ver. Siempre así alegre estoy, qué feliz Cordero soy, luego de estos bellos días, a su reino de alegrías, mi alma oh ángeles lleva, que antes es felicidad. Muy buenas noches, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hoy es jueves. Qué alegría saber que estamos en el mes de ¿qué? De la Reforma. Muy bien. Estamos celebrando el mes de la Reforma. 503 años en que el doctor Martín Lutero colocó las 95 tesis allí en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, el castillo. Y eso a nosotros nos conforta porque sabemos que es Dios quien lo movió a hacer esa obra grande, volver a tener la palabra de Dios, poder estudiarla, poder conocer la salvación que es por gracia, lo que enseñaban los apóstoles. Eso estamos haciendo nosotros con el catecismo. Estamos recobrando, estamos estudiando, haciéndonos sabios, conociendo la palabra de Dios, para que también nosotros, en amor, ganemos almas para el cielo, ganemos almas para el Señor. ¿Cómo? ¿Cuál es el arma? La palabra de Dios. Y Dios hace su obra. Algo nos puso Dios a nosotros, ¿qué? Que simplemente prediquemos. ¿Estamos haciendo qué? Preparándonos para eso. Bueno, de todas maneras, mis hermanos, amigos, qué alegría verlos a todos por aquí. A Nelson Solís, bueno, lo veo por aquí. A Grumero Arteaga, a mi esposa Marta Cecilia Gudelo, que la veo por aquí. Toda esta gente, doña Fanny, toda esta gente me alegra. Entonces, bueno, para que empecemos nuestra clase, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la guía de Dios, que nos ayude, que nos bendiga, que nos guíe a través de su Espíritu Santo a conocer su palabra, a ser ortodoxos en ella también. Vamos a orar, a pedirle perdón primero a Dios. Señor Dios, primeramente te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos constantemente, Señor. Bien sabes, Señor, que estamos en este mundo y constantemente pecamos, te ofendemos a ti, que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios de amor. Por eso, Señor, venimos ante ti, a tus pies, implorándote perdón. Y queremos pedirte, Señor, que por la sangre de Cristo, nuestro querido Señor y Salvador, nos perdones todos nuestros pecados, Señor. Querido Padre, también queremos darte gracias por todas las ricas bendiciones que nos has dado en este día, poder estudiar tu palabra, poder tener tantas cosas que hacer y estar tú con nosotros. Padre, gracias por el pan cotidiano, gracias por la salud, gracias aún por los problemas, Señor, porque ellos aún fortalecen nuestra fe. Queremos pedirte también, Señor, en estos momentos, por estas personas que se encuentran acá y por todas las personas que han pedido oración, para que tú en tu gran misericordia, en tu gran amor, los bendigas y los fortalezcas siempre, Señor. Ayúdanos en las necesidades que tenemos. Tú sabes que estamos en un mundo, Señor, donde hay muchas necesidades. Pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, que tú nunca nos vas a abandonar. Antes, ayúdanos y fortalécenos siempre con ese alimento espiritual que tú nos das, que nos das por medio del Espíritu Santo. Quiero pedirte por todas estas personas también, Señor, que tienen necesidades, que hemos estado orando por ellas, por la salud de ellos. Ahora en el devocional vamos a hablar por ellas, Señor, aún más,
fortaleza y el ánimo de seguir adelante. Padre, queremos pedir tu dirección en este momento. Bendícenos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro, nuestra guía para poder entender esta tu sana doctrina, esta doctrina que tú nos enseñas, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, estamos viendo en el Catecismo Menor de Martín Lutero, en la página 168. Página 168, estamos estudiando el segundo artículo del credo apostólico. Ojo, estamos estudiando el segundo artículo del credo apostólico. Mire lo importante, todo lo que llevamos, el tiempo que llevamos, y no hemos terminado el segundo artículo del credo apostólico. Todo lo que tiene una gran alimentación espiritual que nos enseña. Por eso es bueno estudiarlo. Estamos viendo la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Qué es la humillación de Cristo? Vimos eso. ¿Qué es la humillación de Cristo? La humillación de Cristo, ¿qué es? Entonces, cuando nosotros vamos a ver que la humillación de Cristo significa que Él determinó no hacer uso pleno de su poder y gloria. No hizo uso pleno del poder y su gloria para poder vivir y morir humildemente. Eso nos explica qué es la humillación de Cristo. Que como Dios hombre, Él decidió no utilizar el poder y la gloria para poder así vivir humildemente y morir humildemente. Eso ya lo vimos. Ahora vamos al estado de humillación. ¿Qué es el estado de exaltación? Estado de exaltación de Cristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la exaltación de Cristo? Cuando hablamos de la exaltación de Cristo nos referimos que como Dios hombre de nuevo hizo pleno uso de su poder y de su gloria celestial. Volvió a tomar esa gloria y ese poder, la volvió a tomar. Entonces ese es el estado de exaltación. Y vimos unos textos bíblicos importantes acerca de cómo Dios lo exaltó a lo sumo. Listo. Ahí habíamos quedado en la pregunta 198. ¿Cómo fue exaltado Cristo? ¿Cómo fue exaltado Cristo? Segundo artículo del credo. Estamos en esto. ¿Cómo fue exaltado Cristo? Cristo fue exaltado al descender ¿a dónde? Al infierno. Cristo fue exaltado cuando fue a los infiernos, al resucitar de entre los muertos, al ascender al cielo y al sentarse a la diestra de Dios y al venir a ser juzgado y al ser como juez como vivos y muertos. Eso es lo que nos muestra el catecismo. Primero, ¿qué hizo? Cuando Jesús murió, ¿a dónde fue? Al infierno. Luego resucitó, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el estado de exaltación de Cristo. Ahí vino, como dice la pregunta, ¿cómo fue exaltado? De esa forma fue exaltado. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 3, 19 nos dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mucha gente que muchas veces de la gente que no ha conocido bien la Biblia o no ha leído, les da duro entender que Jesucristo fue al infierno. Sí. Muchas veces les da duro entender. ¿Al infierno? Sí, él fue al infierno, lo dice Pedro. Dice, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, allá mostrar la gloria, el triunfo que tuvo sobre la muerte. Ustedes no creyeron, mire que si era verdad lo que predicaban los siervos de Dios, no le hicieron caso. Mire, ellos hablaban de mí. ¿De quién hablaban los profetas? ¿De quién hablaban los enviados de Dios? Del Mesías, del que había de venir. Ahora nosotros ¿qué creemos? Por la misericordia de Dios, que Cristo ya vino y que va a venir por segunda vez. Esa es la misericordia de Dios, nos ha explicado en la palabra de Él. Romanos capítulo 6, 4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Cristo resucitó. O sea, la pregunta es, ¿cómo fue exaltado? Fue a los infiernos. ¿Y qué otra cosa? Cristo resucitó. Ahí es exaltado. Cristo volvió a tomar su poder y gloria. Resucitó de entre los muertos. O sea, ahí tomó su gloria. Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Si Cristo resucitó, qué buena noticia, nosotros también resucitaremos. Marcos 16, 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo
y se sentó a la diestra de Dios. Ahí fue cuando la gran comisión que el mismo Jesucristo le dio a sus discípulos. Luego subió a los cielos y dice, y el Señor después les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando los discípulos vieron a Jesús subir al cielo y desapareció, entonces dice la palabra de Dios, y fue subido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allá tiene todo su poder y gloria. Aquí en este mundo Él no lo utilizó parte, pero mire que mostró, no mostró toda su gloria, sino para poder vivir humildemente y morir humildemente. Lo utilizó. Muy bien, Hechos capítulo 10, 42. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿A quién puso Dios como juez? Al mismo Jesucristo. Por eso dice, y vendrá en el fin del mundo a juzgar a vivos y a muertos. No debemos de tenerle miedo nosotros al juicio. Sabemos que Cristo es nuestro abogado, Él es nuestro juez. Y Él nos va a ayudar. Antes, al contrario, vamos a estar con Él en el cielo. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue exaltado Cristo? Cristo fue exaltado al descender a los infiernos, al resucitar de entre los muertos, al ascender al cielo, al sentarse a la diestra de Dios y al venir a ser juez sobre los vivos y los muertos. Esa es la pregunta 198, la respuesta y los textos bíblicos. Ahora vamos a la pregunta 199. Pregunta 199. ¿Por qué exaltó Dios a Cristo? Muy bien, ¿por qué exaltó? Muy buena pregunta. ¿Por qué exaltó Dios a Cristo? ¿Por qué lo exaltó? Dice que Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es nuestro Redentor. La respuesta es esa. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos, darnos la plena seguridad que Él es nuestro Redentor. Él vino a rescatarnos, Él vino y nos compró a nosotros. Él es nuestro Redentor. Muy bien, entonces vamos a los textos bíblicos. Dice Hebreos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos 33, 32, 33 y 36. ¿De qué está hablando aquí Hechos capítulo 2? Recuerden cuando vino el Espíritu Santo y les dio el poder a los apóstoles para que hablaran. Ese fue el día Pentecostés. Y Pedro dio su primer discurso allí en Jerusalén. Y en ese discurso es donde dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, exaltando por la diestra de Dios. Ha derramado esto que vosotros veis y sois. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mire, ese Jesús ha resucitado. Sí, Jesús ha resucitado. ¿Y qué lo ha hecho Dios? Señor y Cristo. Eso lo dijo el mismo Pedro al pueblo. Les mostró su pecado, les mostró lo que ellos habían hecho con Jesús. Por eso Dios lo exaltó a Cristo. Está mostrando al pueblo qué hizo Dios con Jesucristo. Y le está mostrando al pueblo claramente que el mismo Dios lo exaltó a Él. Lo hizo como el Señor. Dice aquí, dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El pueblo más adelante dice, capítulo 2, versículos 38, dice, y entonces ¿qué hacemos nosotros? Donde dice Pedro, bautícese cada uno en el nombre de Cristo. Mire todo lo que mostró Pedro ahí, que hasta llegar ellos a mostrarse que podían hacer. La predicación de Pedro, o sea, la obra del Espíritu Santo haciendo la obra allí en Jerusalén. Entonces ahí Pedro le mostró claramente a sus hermanos judíos lo que Dios había hecho con Jesucristo. ¿Lo había hecho qué? Lo había hecho Señor y Cristo. Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. La pregunta es, ¿quién exaltó a Jesucristo? Vuelve y dice, Dios lo exaltó, o sea, lo glorificó, lo alabó a Jesucristo sobre todas las cosas y dio un nombre que es sobre todo nombre, que ante Él se debe arrodillar toda persona y que fuera de Él no hay salvación. Y hay muchas cosas que habla la Biblia acerca de Jesucristo. ¿Quién fuera de Él hay salvación? Nadie, sí.
Entonces mire que Él es nuestro Salvador. Por eso dice aquí, Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es nuestro Redentor. Hechos capítulo 5, versículos 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Aquí está mostrando tranquilamente Hechos capítulo 5, versículos 31, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Los nombres que quiera que le pueden dar a Jesucristo. Príncipe, lo exalta Dios como príncipe, como salvador, como el único. Sí, todo esto Dios lo puede exaltar. Lastimosamente los hombres hemos tenido la naturaleza y nuestra mente humana siempre tiende a exaltar a otras personas que no son Dios. Por eso Isaías capítulo 42 dice, no le daré mi gloria a otro. Dios le está dando una gloria grande a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él se la merece. Él es Dios. Muy bien. Dios exaltó a Cristo para asegurarnos que Él es nuestro Redentor. Pregunta número 200. ¿Qué nos asegura el descenso de Cristo a los infiernos? ¿Qué nos asegura a nosotros que somos pecadores? El descenso, la ida de Jesucristo, bajar al infierno. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Y qué nos asegura el descenso de Cristo a los infiernos? ¿Qué nos asegura? El descenso de Cristo a los infiernos nos asegura su victoria sobre el diablo y los ángeles que siguieron al diablo, los ángeles malos. ¿Sí? Eso asegura esa victoria plena, segura, con certeza, con seguridad, que Cristo venció al diablo y a todos sus secuaces. Los venció. Entonces, ¿eso nos da qué? Nos asegura ese descenso, que Jesús bajó allá. ¿A dónde? Al infierno, a mostrar su victoria. ¿Y a quién fue el que venció? Al diablo y a todos los ángeles malos. Muy bien. Vamos a donde primera de Pedro capítulo 3, 19. Nos dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ojo, importante. Nosotros el martes dijimos, ¿cuántos años llevaban esas personas allá en el infierno? Años. Mire que ninguno había salido del infierno al purgatorio. Ninguno. Mire, es un lugar que es eterno. Un lugar eterno. Allá se quedarán por toda la eternidad. No hay un escape, no hay escapatoria. Se quedarán por toda la eternidad. Entonces mire que allá no fue Cristo a decirles a ellos, oiga, vea, yo vine aquí a mostrar mi victoria, pero tranquilos que van a estar un tiempecito aquí y luego pasan al cielo. No, allá fue a mostrar su victoria al diablo y a los ángeles malos. Y a la gente que no creyó también en Cristo, en la época cuando predicaban. Entonces mire, toda esa gente que estaba allá, los incrédulos, allá estaban viendo y tal vez lamentándose por esa victoria que Cristo había. Hombre, no haber creído, mire, ¿cómo así? Sí, mire. Entonces recordemos, hay un lugar que se llama el infierno y es eterno. Y hay un lugar que se llama cielo que es eterno. No hay un tercer lugar. Muy bien. Colosenses capítulo 2, versículos 15 dice, despojó a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A ver, ¿dónde venció Cristo la muerte? Al diablo. En la cruz. Claro. Ahí hubo la gran lucha. Y Cristo lo venció. Ahí murió. Y cuando resucitó fue el sello de esa salvación que Cristo ganó para nosotros. Entonces cuando dice aquí, despojó, o sea, quitó a los principados, a las autoridades, las exhibió a esos que tenían dominio sobre nosotros, los exhibió públicamente. Ahora nos da la libertad a nosotros, como cuando nos dan la libertad a uno en las películas que le quitan las cadenas y puede salir, así, hágale, ya nosotros somos libres. Él lo exhibió públicamente. ¿Ante qué? Dice, despojó a los principados, a las autoridades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros? A veces en la Semana Santa nosotros mostramos tristeza, sí, nos da tristeza ver el Viernes Santo, lo colocamos en el templo negro y todas cosas.
pero recordando que Jesús murió. Pero recordemos que también hay una alegría. Hay alegría. Si Jesús no hubiera muerto, ¿qué sería de nosotros? Estuviéramos perdidos eternamente en el infierno. Sí, ya no hubiera una redención de Jesús. Por eso hay un gozo en nuestros corazones de saber que Cristo fue a la cruz, cumplió perfectamente la ley, murió por nosotros, derramó su sangre para darnos el cielo y darnos el perdón. Es por la obra de Él. Entonces, qué alegría saber todo eso, que aún cuando vemos a Cristo colgado en la cruz, nos da alegría, pero también nos da ¿qué? Nos da gozo y nos da tristeza. Porque el que tenía que estar era yo, no Él. Pero Él lo hizo por amor a ti y a mí y al mundo. Por eso cuando alguien se muere, alguien se nos va de este mundo y es creyente, qué alegría saber que está en el cielo gozando de la vida eterna. Ya no tiene que sufrir los problemas que hay en este mundo, los dolores, las lágrimas, todas las penumbras que tenemos que pasar en este mundo. Ya ni se acuerda de nosotros, está pasando excelente, está con Dios. Qué bueno saber todo eso. Bueno, esa es la pregunta 200. ¿Qué nos asegura el descenso de Cristo a los infiernos? El descenso de Cristo a los infiernos nos asegura su victoria sobre el diablo y sobre todos los ángeles malos. Qué alegría saber que Cristo ganó la victoria. No la ganamos nosotros, no la apuntaron a nosotros. Sí, no la apuntaron, pero Cristo la ganó. Démosle toda la gloria y la honra a ese Señor que tanto nos amó, que dejó el cielo para venir a rescatarnos a nosotros. ¿Cómo nos rescató? Con su muerte. Con su muerte. Muy bien, vamos a dejar aquí en la pregunta número 200. Y el próximo martes vamos con la pregunta 201. ¿Qué nos asegura la resurrección de Cristo? ¿Qué nos asegura la resurrección de Cristo? Bien, estamos viendo que la exaltación de nuestro Señor. Muy bien, preparen a sus hijos porque yo voy por mi amigo Timoteo. Mi amigo Timoteo ya se está preparando, ahora está todo peinándose. Listo, entonces preparen a sus hijos para que escuchen la nueva historia que tiene Timoteo para hoy. Listo, mis hermanos, ya vengo.